Muy bien, entonces empezamos a ver el contexto de la organización, que es el capítulo 4. Entonces, como pueden ustedes leer en la diapositiva, la norma tiene como objetivo principal hacer comprender a la organización que la va a adoptar las cuestiones que son necesarias, positivas o negativas para implantar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. El contexto interno engloba la estructura, los objetivos, las políticas, las funciones y responsabilidades del personal, los conocimientos y competencias, los sistemas de información. Esto es muy útil. Como siempre les he mencionado, la información es sagrada y hay que manejarla adecuadamente. Los procesos de la organización, que ya hemos visto que es muy importante para los trabajos que se nos vienen por hacer. Los recursos de la organización, tanto a nivel humano como de infraestructura. Y lo más importante, las relaciones existentes entre trabajadores con la propia organización. Ya hemos mencionado el día de ayer que por reglamento, por norma, por ley, se crea un comité de seguridad y salud en todas las empresas. Este reglamento, digamos, cumple el papel, es un órgano prácticamente partidario y colegiado, ¿no? De participación destinado a una consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Para eso se crea el comité. Bueno, va a depender del número de personal con el que se cuenta. Según mal no recuerdo, salvo error, está basado así, más o menos entre 50 a 100 trabajadores, tiene que haber 2 delegados, de 101 a 500, 3 delegados. Esto lo norma la ley de acuerdo a cómo eh, tenemos en cantidad de trabajadores. Los delegados de prevención son los que son los representantes de los trabajadores con algunas funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Entonces, como ven, es importante esa relación existente en trabajadores con la organización. El contexto externo, que ya hemos mencionado en algún momento, es importante porque afecta, ¿no? Y ahí tenemos el entorno cultural, el contexto político, el contexto tecnológico, que eso lo podemos mirar con el PES, por ejemplo, un contexto natural a la competencia, lo podemos ver con las 5 fuerzas de Porter, el contexto individual de los socios, etc. Entonces, este capítulo ¿sí? Está presente igual como lo estuvo en los otros ISOs que hemos mencionado. Cuando entramos al capítulo 5, que es liderazgo, hay 2 valores que se deben tener y mostrar a la alta dirección en lo que respecta al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Primero, que hay que establecer una política y objetivos, y que estos tienen que estar acorde a lo que la organización tiene como una dirección estratégica. Tiene que asegurar la consecución de todos los objetivos marcados para el sistema de gestión y obviamente realizar la comunicación. Aquí hay que promover, liderar, desarrollar una cultura de apoyo, ¿no? Y dirigir y obviamente apoyar al personal. Ello implica, como dice el material, crear un entorno en lo que los trabajadores se sientan seguros. Y obviamente asegurar la implementación de procesos de consulta y participación de todo el personal. Aquí también hay que asumir ciertas responsabilidades y aquí es lo más importante, rendir cuentas. Asegurar que existan los recursos, apoyar a las personas que trabajan en esta parte de seguridad y salud en el trabajo, asegurar la integración de los procesos con el SST y asegurar y promover la mejora continua, ¿no? Aquí la participación de los trabajadores
tiene que ver con facilitarles tiempo, herramientas, formación, información comprensible, clara, acceso a ciertos reportes de la empresa en cuanto a manejo de información, e identificar y erradicar o reducir todo lo que son escollos para la participación del personal. También es importante hacer hincapié para determinar necesidades y establecer la política. Aquí se asignan los roles. Y por último, con el fin de conocer en profundidad todos los casos sobre los que hay que reforzar los mecanismos de consulta, porque hay que identificar los peligros, hay que evaluar los riesgos para eliminarlos y asimismo es necesario toda la identificación de necesidades de competencia, de información, etc. La política de la seguridad y salud en el trabajo insiste en algo, ¿no? Primero debemos entender que la actuación de las personas en el entorno organizacional debe ser claro para lograr los objetivos empresariales, dando lugar a una seguridad en el trabajo. O sea, dentro de la parte de seguridad hay que tener en cuenta que hay ciertos reglamentos que generalmente están apoyados en una ley de industria, está, por ejemplo, el reglamento electrotécnico, el reglamento de almacenamiento de productos químicos, el reglamento de transporte de mercancías peligrosas, el reglamento de instalación de protección contra incendios, el reglamento de aparatos a presión, el reglamento de equipos de elevación y manutención, etc. Ya, nosotros definimos aquí la seguridad en el trabajo como el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. Eh, esta norma lo que hace es materializar el riesgo. Ya, como ya sabemos, la existencia de un riesgo no es sinónimo de daño, ¿no? Sino la posibilidad de daño. Posibilidad de que va a quedar definida a través de dos variables. Aquí vamos a usar dos variables. Una es la probabilidad y la otra es la consecuencia. Precisamente cuando veamos las herramientas aparece ese concepto de probabilidad bajo el término de frecuencista. O sea, en base a la frecuencia se determinan las probabilidades. Es un método de probabilidad muy común, fácil de implementar. Entonces, hay varias formas de presentar los riesgos, que es precisamente un poco el enfoque que esta norma promueve, ¿no? Para elaborar es necesario abordar acciones que tengan en consideración los riesgos y oportunidades. Entonces aquí hay que evitar los riesgos, eliminar las fuentes de riesgo, reducir la probabilidad de accidentes, compartir el riesgo, retener el riesgo mediante una toma de decisiones planificada y comunicada a todas las partes y asumir algunos riesgos para aprovechar determinadas oportunidades. También hay eso. Mediante esta aplicación, muchas organizaciones van a obtener beneficios tangibles. Las formas más comunes de presentación de los riesgos son, por ejemplo, golpe, por ejemplo. El hecho que se produce cuando entra en contacto un objeto con otro, en forma violenta y brusca. Otra forma de presentarse el riesgo es atrapamiento. Es el hecho que se produce cuando un objeto se sitúa entre dos elementos que se encuentran en movimiento o entre un elemento móvil y otro fijo, resultando dañado como consecuencia del movimiento. También el riesgo por abrasión, el hecho de que se produce por contacto superficial entre dos objetos de los cuales al menos uno se encuentra en movimiento. También puede ser por contacto térmico, el hecho de que se produce cuando dos cuerpos que se encuentran
a diferentes temperaturas entran en contacto. El otro es caída a nivel. Es el hecho que se produce ante una pérdida de equilibrio que provoca la caída de un trabajador sobre el mismo plano en la que se encuentra éste. Y hay caída de altura, obviamente, que es el hecho que se produce una pérdida de equilibrio y provoca una caída de un trabajador a un plano distinto de aquel en el que se encuentra. También hay el riesgo musculoesquelético. Es el hecho que puede llegar a producir algún tipo de disfunción o una alteración del sistema musculoesquelético porque hay una postura forzada durante el trabajo o porque se ha hecho esfuerzos para realizar el trabajador que superan su capacidad de resistencia de su organismo. También existe contacto eléctrico, el hecho que se produce cuando un objeto entra en contacto con la corriente eléctrica de forma no prevista. También existe lo que se llama la proyección, el hecho por el que partículas u objetos sólidos se desplazan de manera violenta o de manera incontrolada, ¿no? Salpicadura, ahí está más o menos. El hecho por el que se produce la proyección de gotas de algún líquido o sustancia sobre algo de forma no prevista. Impregnación también de productos peligrosos, o sea, el hecho que se produce cuando un objeto entra en contacto con una gran cantidad de productos peligrosos de forma no prevista. Una atmósfera también peligrosa, ¿no? Decía, el hecho por el que un entorno de trabajo se crea una atmósfera capaz de producir daños. Aquí agregamos lo que es incendio. Se produce un fuego en zonas no previstas para ello o se pierde el control sobre un fuego que se genera en una zona prevista también. Una explosión, ¿no? El hecho por el que se producen fuentes de presión capaces de derribar, destruir o transportar de forma violenta objetos. Generalmente va acompañado de ruido, ¿no? Y si hablamos de explosión, hablamos de radiación también. El hecho por el que se produce una radiación, pero electromagnética en zonas no previstas para ello. O se pierde el control en aquellas que sí fueron previstas para ello. Atropello también, ¿no? El hecho por el que entra en contacto en forma violenta una persona o un vehículo o una máquina móvil que se encuentre en fase de desplazamiento, ¿no? Todo eso tiene que ver con las formas más comunes de presentaciones del riesgo. Entonces, todo eso lo tenemos que mirar. ¿Cuál es el beneficio de enfocarse en los riesgos? La norma es la primera norma que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a poner en valor ambientes de trabajo seguros y sanos para sus trabajadores y para todas las personas. No se puede decir que aquí hay beneficios. Por ejemplo, minimiza la probabilidad de lesiones, problemas de salud y obviamente muertes. Reduce al máximo los riesgos intrínsecos a la actividad laboral. Tiene en cuenta a los trabajadores y los implica en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Incrementa la implicación y el liderazgo de los trabajadores y de la alta dirección. También facilita la integración con otros sistemas de gestión, aumenta obviamente el rendimiento laboral y muestra una responsabilidad corporativa. Entiéndase que el lugar de trabajo son las áreas del centro que están edificadas o no, en las que los trabajadores deben permanecer o las que pueden acceder en razón a su trabajo. Entonces se consideran incluidos los servicios higiénicos también, y locales de descanso, los locales de primeros auxilios, los comedores también. Las instalaciones de servicio, protección eh, ajenas a los lugares de trabajo se consideran como parte integrante también de los lugares de trabajo. O sea, hay que entender que tenemos más o menos un enfoque vertical, es decir,
lugares de trabajo, factores de riesgos, que es condiciones constructivas, iluminación, orden y limpieza, condiciones ambientales, material de primeros auxilios, servicios higiénicos y locales de descanso. ¿De acuerdo? Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista cuando hablamos de lugares de trabajo. Hay riesgos también derivados del uso de los lugares de trabajo. Ahí está lo que decíamos, las caídas al mismo nivel, a distinto nivel, los choques contra objetos inmóviles, las pisadas sobre objetos, atropellos o golpes con vehículos, choques, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. Entonces hay que entender en cuenta que debe haber medidas preventivas aplicables a esto, ¿no? Como son la seguridad estructural, los espacios de trabajo y zonas peligrosas. Incluso ya se habla de metros de altura, de metros libres, de metros cúbicos libres no ocupados por el trabajador, etcétera, ¿no? Los suelos también, las aberturas, los desniveles, ¿cómo le llaman a eso? Las barandillas también, ¿no? Eh, las vías de circulación, hay que tener en cuenta eso. Las aberturas en pisos y paredes, ¿no? Eh, las vías de salida y evacuación, el orden, la limpieza, el mantenimiento. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Para ello, vamos a usar, y precisamente una de las herramientas que hoy hemos previsto analizar es precisamente el método que usamos, el what if, que es una técnica, como dijimos ayer, de carácter inductiva, ¿no? El cual usa información específica de un proceso a fin de generar una serie de preguntas que son pertinentes y apropiadas durante el tiempo de vida de una instalación industrial, que además considera los aspectos generados cuando se introducen cambios al proceso o a los procedimientos de operación de los equipos. Es el método más común para el desarrollo de planes de emergencia y la forma de mejorar el sistema con este método es dividir las áreas a evaluar en subprocesos y sistemas. Bien, entonces, si tenemos una matriz producto de un análisis what if, ¿qué pasa si? Planteadas un conjunto de preguntas, inmediatamente asoman muchas amenazas, no una, sino varias amenazas, porque a veces un qué pasa si puede originar más de una consecuencia, más de un riesgo, también una oportunidad, pero eso todavía no lo estamos analizando. Entonces, esto es lo que la empresa en este momento hace para evitar esto. Y esto es lo que nosotros proponemos hacer para mejorar esto que se está haciendo en esta parte. Como ya tenemos esta situación, habría que priorizar. Pero ¿cómo lo priorizamos? No lo podemos priorizar fácilmente. Entonces creamos un plan director de trabajo, ¿no? El plan director, bueno, yo he puesto aquí activo, ya he explicado que esta herramienta no solo se usa para seguridad, se usa simplemente para cualquier análisis de riesgo. En mi caso, por ejemplo, cuando yo quiera controlar situaciones de amenaza por el software o el sistema o los sistemas de información que están implementados en la empresa en la que yo asesoro. Entonces, en lugar de activo, iría el proceso, podría ir la tarea, podría ir el producto y la amenaza, que la idea es tener todo el conjunto de amenazas, ¿no? Así como yo lo tengo aquí: fuego, daño, desastre, caída, acceso no autorizado, robo, extorsión, corrupción de la información, alteración de la información. Son amenazas, en mi caso, para el software. En el caso de ustedes sería toda una lista de situaciones que pueden aparecer producto de este análisis que se ha hecho en la matriz What If.
Entonces, lo llevamos a un modelo diferenciado, se llama plan director, y se hace un análisis. La idea es usar probabilidad e impacto. Son dos variables que se pueden manejar cada vez que tengamos que analizar un riesgo. Como dijimos empezando, para materializar los riesgos, materializarlos, hay que definir dos variables, la probabilidad y la consecuencia o el impacto. Cuando esta posibilidad se convierte en hecho, es decir, el daño se produce, decimos que el riesgo se ha materializado. Entonces, el riesgo previo a la materialización se presenta en diferentes formas y tenemos obviamente que controlar eso. Entonces, usamos una tabla para describir la probabilidad de esa amenaza. Y es un ejemplo lo que estoy poniendo. Por ejemplo, ahí ponemos la amenaza se materializa una vez cada año, una vez cada mes, una vez cada semana. Y de acuerdo a eso, para mí es bajo, medio o alto. ¿Cierto? Y el impacto es, hace mucho daño, es irrelevante, o el daño tiene consecuencias, pero digamos, un daño podría ser controlado. Entonces lo calificamos como 1, 2 o 3. Entonces, si vamos a manejar impacto, probabilidad, entonces lo máximo que puede haber sería en este caso, en este ejemplo, 9. Entonces, de acuerdo a ello, planteo el criterio de aceptación del riesgo para poderlo monitorear, ¿no? Que es, por ejemplo, asumir que el riesgo menor de 4 no se considera un problema y los riesgos mayor o igual a 4 sí se considera un riesgo. ¿Ya? Entonces, en base a esto, entonces lo llevamos aquí y ponemos la probabilidad y el impacto. Por ejemplo, para mí, en el activo servidor que está en el departamento de contabilidad, eh, un acceso no autorizado es poco probable que ocurra, pero el impacto es para mí muy alto, ¿no? Por ejemplo, en el mismo servidor puede ser que, por ejemplo, exista fuga de información, ¿no? Esto, su probabilidad es mediana, pero el impacto sí es alto. Entonces yo voy midiendo y luego en las siguientes clases ya semaforizamos este riesgo o ponemos colores al riesgo, de tal manera que luego podamos filtrar todos aquellos cuyo riesgo es 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, en este caso no puede ser 7, podría tener que ser 4, 6 o 9, ¿cierto? Por la multiplicación. Entonces, señalamos los riesgos, hasta ahí es nuestra tarea para la siguiente clase. La idea entonces es usar lo que estamos poniendo acá. Determinar el riesgo aceptable, identificar los activos críticos, en el caso de ustedes ya no sería activo, sino los niveles críticos, que pueden ser procesos, pueden ser eh, tareas, en fin, donde ustedes identifiquen, y luego hay que poner todas las amenazas que encontremos. Mientras más amenazas que encontremos, mejor. No todas van a tener el impacto que necesitamos controlar, pero son amenazas finalmente. Y luego lo calificamos con esta tabla, ¿no? 1, 2, 3 y 1, 2, 3 para el impacto. Si alguien tiene dudas sobre la estimación de la probabilidad, generalmente de carácter frecuencista, ¿qué es lo que más ocurre? Pero como no podemos usar la probabilidad que ocurra así, con el valor, lo ponemos como bajo, medio y alto, y entonces tenemos una tabla de riesgo mucho más objetiva. Muy bien.